Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Es un gozo poder reencontrarnos otra vez a través de este medio, en este día que es el Día del Señor, para juntos bendecir y alabar el nombre de nuestro buen Dios. ¿Cómo están, amados hermanos? Gozosos un día más de poder estar en la casa de Dios y de poder reunirnos para celebrar esta reunión. Seguramente el Señor con su Santo Espíritu va a estar presente, acompañándonos y bendiciendo a cada corazón. Vamos a aprovechar este momento hermoso para poder alabar y glorificar a Dios y también para escuchar lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Vamos a comenzar alabando a Dios, cantando todos unidos, uniendo nuestras voces para alabar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche
en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, los versículos del 3 al 7. Dice así la palabra del Señor: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Qué importante que podamos, tal como lo dice aquí el texto, recordar lo que éramos antes de conocer el Evangelio, antes de poder venir a Cristo, de recibir la salvación. Dice el texto, porque nosotros también éramos en nuestro tiempo, lo primero que dice es insensatos. Antes de llegar a conocer el Evangelio, dice la palabra que estábamos en un estado de insensatez, es decir, carentes de conocimiento e ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Es probable que nunca hayamos leído o que no hubiéramos tenido nunca el interés de realmente saber cuál es su contenido, qué es lo que dice la palabra de Dios. Y si alguna vez la leímos, seguramente no hemos podido entender el mensaje. El apóstol Pablo dice algo importante al respecto. En la primera carta que le escribe a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto quiere decir que el único que nos puede revelar el significado de la palabra es el Espíritu Santo, que es quien la inspiró. Realmente, aunque la persona tenga una elevada capacidad intelectual, de todas maneras no le servirá para entender o discernir el significado de la palabra de Dios, de la Escritura. Por eso dice el texto que hemos leído que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, no las puede discernir. Entonces, qué importante esto. Estábamos en un estado de insensatez sin poder comprender ni discernir absolutamente nada acerca de Dios. En el mismo versículo 3 dice también que en otro tiempo también éramos rebeldes. Esta palabra significa desobedientes, no solo a la autoridad de quienes están sobre nosotros o estaban sobre nosotros como padres, jefes, superiores, sino también rebeldes a la autoridad de Dios, a la autoridad divina y a sus mandatos, a sus mandamientos. Por naturaleza tenemos un espíritu rebelde e indócil. Fíjense que tenemos el ejemplo de nuestros primeros padres, que el Señor les dio la instrucción para que ellos supieran cómo conducirse allí en el Edén, sin embargo, no obedecieron, amén, desobedecieron a la palabra del Señor, fueron rebeldes al mandamiento que Dios les había otorgado. En el mismo versículo también dice que en otro tiempo, antes de conocer al Señor, dice éramos extraviados. Aquí la palabra significa engañados, son aquellos que son engañados fácilmente o empujados al error o inducidos a hacer lo malo. Con mucha facilidad esto puede ocurrir. Dice el apóstol Juan: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Esto lo dice el apóstol Juan en su segunda carta. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice en la segunda carta que le escribe en capítulo 3, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén.
engañando y siendo engañados. Tampoco podemos olvidar que el diablo es el padre de mentira, es el padre de todo engaño, de toda falsedad, y aquellos que no están en el Señor, podemos decir que son presa fácil de su engaño. El enemigo sabe cómo engañar a aquellos que no tienen el conocimiento de Dios y el conocimiento de la verdad. Así que en aquel tiempo antes de conocer al Señor, estábamos extraviados, siendo engañados por tantas cosas, mismo hoy sigue habiendo muchas cosas, filosofías, religiones, pensamientos, costumbres y cosas que realmente pueden ser de mucho perjuicio para nuestra vida espiritual. Podemos decir también que sin el Señor, y esto lo dice de una manera muy clara el texto, éramos esclavos del pecado. El texto puntualmente dice esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Aquí la palabra concupiscencias implica intensos deseos hacia lo malo. Y la palabra deleites al placer que estos malos deseos producen en realidad. Así que fíjense, ¿no? Concupiscencias y deleites diversos que también estaban orientados hacia lo malo, hacia las cosas que realmente están en contra de la voluntad de Dios. El pecado esclaviza al ser humano. Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El apóstol Pablo también dijo algo al respecto. En Romanos capítulo 6, versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? De tal manera que realmente si obedecemos al pecado, estaremos siendo esclavos del pecado y cuyo resultado, cuya paga es la muerte. Como dice la palabra, pero la paga del pecado es muerte. El hombre por sí mismo no puede librarse de la esclavitud al pecado, aunque quiera hacerlo. No puede. Es totalmente incapaz e impotente de poder librarse de las garras del pecado y del enemigo, porque en definitiva no tiene la fuerza ni espiritual ni moral para hacerlo. Por supuesto, Jesucristo dio la salida. Jesucristo les dijo a los que estaban alrededor de él y a sus discípulos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque el Señor es el único que puede romper las ataduras de esa terrible esclavitud al pecado y darnos una verdadera libertad para que ahora podamos servir al Señor. Alejados del Señor también, dice el texto, vivíamos en malicia y envidias. La palabra malicia es la maldad que está arraigada ahí en lo profundo del corazón y se evidencia en actitudes, en acciones, malos pensamientos. El corazón de la persona que está alejada de Dios se llena de cosas perversas, las cosas que realmente abundan en el mundo. De esta manera, los deseos carnales, dice el apóstol Pedro, batallan contra el alma, porque todas esas cosas que empiezan a tomar lugar en nuestra vida hacen que nuestra alma se pierda, hacen que nuestra alma realmente pueda alejarse cada día más de Dios y pueda realmente estar en una situación terrible. El apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué importante, ¿no? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto era lo que había en la vida de la persona y lo que había en nuestra propia vida también, porque lo dice así la palabra de Dios. También menciona la palabra envidia, se traduce como sentimiento de disgusto producido por el bienestar o la prosperidad de aquellos que nos rodean, de los demás. Es destructiva, capaz de generar acciones y reacciones muy perjudiciales y violentas. La persona envidiosa no tiene
paz, no puede tener paz en su corazón. Tal vez tenemos ejemplos en la Biblia, pero quisiera tomar el ejemplo más importante, y es el hecho de que el Señor Jesús fue entregado por envidia. ¿Sabe que Mateo capítulo 27, los versículos 17, 18 y 26 dicen algo interesante? Reunidos pues ellos, les dijo Pilato al pueblo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Qué terrible, ¿no? La envidia, a lo que puede llegar la envidia en el corazón de la persona. También en otro tiempo éramos nosotros aborrecibles, y dice, y aborreciéndonos unos a otros. Mire cuántas cosas que menciona la palabra. Y yo creo que es bueno mirarlos, porque si está escrito en la Biblia, tenemos que prestar atención, porque muchas de esas cosas estaban en nuestra propia vida. La palabra aborrecible significa detestable, odioso, despreciable. Qué terrible condición para el ser humano. Llega a ser objeto de desprecio y, como dice la palabra, termina a su vez también odiando y aborreciendo a los demás. Qué terrible condición, qué degradación la del ser humano en esta condición. El Señor es el que puede dignificar nuestra vida para vivirla con honra. Amén. No podemos ser aborrecibles, no podemos estar en esa situación. Hemos sido hechos a la imagen de Dios, pero el pecado nos degrada a ese punto y ahora necesitamos la ayuda del Señor y la intervención del Señor, que es el que puede dignificar nuestra vida para que nuestra vida podamos vivirla con honra. Romanos capítulo 2, el versículo 6 dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Amén. Qué importante, ¿no? Que Dios pueda realmente honrar de esta manera nuestra vida. Ante esta realidad como trasfondo, ante esta verdad que menciona la palabra del Señor y diciéndonos que acordémonos que nosotros estábamos en aquella situación, no debemos escandalizarlos de los que hoy están en esa situación, porque la Biblia dice que en otro tiempo nosotros estábamos en la misma situación que ellos. Y esto realmente, ahí está el porqué la Biblia dice todo esto, para que nosotros podamos tomar conciencia que antes de haber sido rescatados por el Señor, estábamos en la misma situación que se describe aquí en la palabra del Señor. Así que debemos recordar cuál era esa condición. Pero ahora debemos en realidad tener en cuenta lo que somos hoy por la gracia de Dios. Ya no somos todas esas cosas que venimos diciendo y que la palabra de Dios muestra con tanta claridad. Comienza en el versículo 4 de este texto que estamos leyendo, comienza con un pero. Y esta conjunción pone en evidencia una gran disparidad entre nuestra antigua vida, la vida de pecado, sin Dios, alejados del Señor, y lo que ahora hemos alcanzado por la manifestación de la gracia y de la misericordia del Señor en nuestra vida. Qué importante esto. ¿Hay un contraste? Yo siempre digo que la Biblia es el libro de los contrastes, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la luz y las tinieblas. La antigua vida y la nueva vida es otro de los contrastes que tenemos que tener en cuenta. El versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Qué importante esto. La bondad de Dios se menciona aquí en primera instancia. Es uno de los atributos de Dios, así como una descripción de su esencia misma. Amén. Dios es bueno, no es que tiene bondad, sino que Dios tiene realmente esta característica que es bueno en esencia. Dios por naturaleza es bueno. Como dice el Salmo 34, versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová, que es bueno el Señor.
dichoso, feliz, gozoso el hombre que confía en Él. Qué hermoso saber que tenemos un Dios bueno, un Dios que realmente está lleno de toda bondad. La bondad de Dios se hace evidente en todas sus obras. En todo lo que Él hace en favor nuestro, vemos, se refleja esa bondad del carácter de Dios. Pero la manifestación suprema de esa bondad de Dios fue la obra de la cruz, donde Jesucristo entregó su vida hasta la muerte para salvarnos, para darnos ahora a nosotros esta vida gloriosa y esta vida eterna. Qué maravilloso que podamos reconocer la bondad de Dios. ¿Usted cree que Dios es bueno? Hay un hermoso himno que dice, Dios es bueno para mí. Y qué importante que podamos reconocer este rasgo de carácter de Dios. Esto que es un atributo esencial de Dios, que es su bondad. También menciona el texto que somos salvos por el amor de Dios. ¿Saben una cosa? Que el móvil de la obra redentora de Dios hacia la humanidad fue el gran amor de Dios hacia la humanidad, hacia el ser humano. Juan 3:16, que es el texto, el versículo más conocido de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Saber que Dios tiene un amor tan maravilloso y que por ese amor el Señor Dios ha entregado a su Hijo para que pueda hacer la obra redentora y darnos vida. Dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí en Romanos 5:8 dice esto. Dios muestra ese amor tan grande, tan maravilloso, en que siendo nosotros pecadores, esto significa inmerecedores de todo lo bueno que Dios pueda obrar en nuestra vida. Sin embargo, Dios muestra ese amor tan grande para con nosotros, en que siendo nosotros malos, pecadores, que estar enemistados con Dios, Cristo, sin embargo, murió por cada uno de nosotros. Qué importante que podamos verdaderamente comprender esta maravillosa verdad. En el versículo 5 dice algo interesante, dice, nos salvó, y aquí muestra el apóstol Pablo la parte negativa, lo que quiere enfatizar, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí Pablo lo expresa de esta manera negativa y dice que realmente no hemos sido salvos por nuestras propias justicias, por lo bueno que nosotros podamos haber hecho. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué terrible condición. Pablo le está diciendo esto a los judíos, al pueblo de Dios, que ignoraron la justicia de Dios y quisieron establecer su propia justicia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Sabe lo que dice Dios en la Biblia acerca de la justicia humana? Que es como trapo de inmundicia, que la justicia del hombre sale siempre torcida. Y esto es lo que dice Dios en la Biblia acerca de la justicia del ser humano. Todo lo que nosotros podamos hacer, responder a un llamado al altar, cuando hay un llamado para recibir al Señor, eso de por sí no salva. Repetir la oración del pecador no salva. El bautismo en agua no salva. Asistir a la iglesia no salva. Leer la Biblia no salva. Todas estas cosas pueden ser muchas obras y buenas obras de justicia, pero en realidad no pueden salvar a la persona. Solo Cristo salva, solo Cristo ha hecho la obra completa, perfecta, irrepetible, aceptable en la presencia de Dios, y por su propia sangre, como dice allí en la carta a los Hebreos, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué importante esto, ¿no?
¿Cuántas veces creemos que a lo mejor somos salvos porque, bueno, yo acepté al Señor, o porque yo pasé adelante, o porque tal vez yo voy a la iglesia, o porque me bauticé, o porque puedo hacer esto, puedo hacer aquello? Sabe que la salvación no viene por ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer, sino que la salvación viene por lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la persona de Jesucristo. Y qué importante es poder entender esta verdad. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice el apóstol Pablo: y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sabía bien Pablo que su fe, su justicia propia, no lo podían realmente salvar, ni podrían hacerlo acepto delante de la presencia de Dios. Hay una hermosa oración hecha por el profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro, versículo 18, la última parte, y dice algo maravilloso. Dice: porque no elevamos nuestros ruegos de ti, le dice a Dios en oración, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Qué bueno que podamos acercarnos al Señor de esta manera. Amén. Tal vez podemos recordar a aquel fariseo que oraba en el templo y decía que Dios lo mirara, que él era una persona buena, no era como los otros hombres, y que hacía esto y hacía aquello y hacía lo otro, y nada de eso lo podía justificar delante de la presencia del Señor. Dios ve el corazón y necesitamos realmente arrepentirnos, necesitamos llegar al Señor con un corazón abierto, dispuesto a clamar por misericordia. El texto también habla de que somos salvos por la misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. La misericordia se define de una manera muy sintética diciendo favor inmerecido. Hay otra definición un poquito más extensa que dice amor hacia el ser que ha caído en desgracia y que por su condición no merece ningún favor. Y eso somos nosotros, que por la condición a la que habíamos llegado no merecíamos absolutamente nada, ningún favor de parte del Señor. Pero allí es donde obra la misericordia de Dios, amor hacia el ser que está en desgracia, que ha caído de la gracia de Dios. Amor y favor inmerecido. El apóstol Pablo dice de una manera muy clara, ahí en Romanos capítulo 9, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros, por más que hagamos cosas y que queramos hacer cosas y que dispongamos a hacer cosas que pretendidamente puedan realmente ser agradables a Dios, en realidad dependemos únicamente de la misericordia del Señor. A modo de testimonio, el apóstol dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice Pablo, mire, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Se da cuenta? Él lo que hace es reconocer que había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, había perseguido a la iglesia de Cristo y sin embargo fue recibido a misericordia. ¿Qué es lo que lo salvó? ¿Alguna obra que él hubiera hecho? No, las obras que había hecho inclusive eran totalmente contrarias. Había perseguido a la iglesia de Cristo, había consentido en la muerte de algunos de los santos. Sin embargo, el Señor lo recibió por su misericordia y transformó esa vida en un verdadero apóstol del Señor y predicador del Evangelio. El apóstol Pedro también da testimonio de esto diciendo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué maravilloso esto, ¿no?
Qué maravilloso. No éramos ni pueblo, ni habíamos alcanzado misericordia. Andábamos en nuestros propios caminos, lejos de Dios, rebelándonos contra Dios, como vimos en la primera parte de este mensaje. Sin embargo, ahora el Señor nos ha hecho cercanos a través de su sangre y ahora podemos ser parte del pueblo de Dios. Y ahora hemos alcanzado esta maravillosa misericordia a través de la cual hoy podemos realmente dar testimonio de que somos hijos de Dios. Acerquémonos, dice el texto de Hebreos, pues entonces confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso, ¿no? Allí en Hebreos 4:16 dice esto que es tan hermoso, que podamos acercarnos al Señor para poder realmente, y al trono de su gracia, para alcanzar esta maravillosa misericordia. Somos salvados también por el lavamiento de la regeneración, dice la palabra en el texto. La regeneración es simplemente el nuevo nacimiento. Por supuesto que estamos hablando del nacimiento espiritual, que involucra la comunicación de una nueva vida, siendo los dos poderes activos para producirla, la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que mire, por la palabra de Dios somos renacidos, amén. Comienza esta obra de regeneración en nosotros. Y también por la obra del Espíritu Santo. Como Jesús lo dice allí en Juan capítulo 3, versículos 5 y 7. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es carnal. Y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Qué hermoso, ¿no? Que esta regeneración es esta nueva vida que se produce en nosotros por la acción poderosa de la palabra de Dios obrando en nuestro interior y por la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos realmente vivir a pleno esta nueva vida que el Señor nos dio. Aquí dice también el lavamiento de la regeneración. Y la palabra lavamiento significa limpieza. Fuimos lavados de toda la suciedad del pecado. El pecado ha ennegrecido nuestro corazón, ha ensuciado nuestra vida espiritual. Estaba la promesa ya en el Antiguo Testamento de que Dios iba a producir una limpieza en el corazón de las personas. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire qué promesa maravillosa, la necesidad de este lavamiento, de realmente esta limpieza, de esta purificación. También se usa metafóricamente la palabra de Dios como instrumento de la purificación espiritual, como en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Mire lo que dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, habiéndola limpiado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire qué clarito. Amén. Qué importante, ¿no? Que se produce esta purificación, ese lavamiento del agua por la palabra del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, allí en Juan capítulo 15, en el contexto de ese hermoso mensaje de la vid verdadera, el Señor les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué hermoso, ¿no? Que se produce esta limpieza, este lavamiento, esta purificación en nuestra vida, que podamos entender que este lavamiento de la regeneración es comenzar una nueva vida y un proceso de purificación y de limpieza a través de la palabra de Dios y de la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la última cosa que dice, somos salvos por la renovación en el Espíritu Santo. Qué importante esto que dice aquí el texto. ¿Qué querrá decir la renovación en el Espíritu Santo?
porque de alguna manera el Espíritu Santo dijimos que es el agente que produce la regeneración, aún ese lavamiento por la palabra y por la obra del Espíritu. No es un nuevo otorgamiento del Espíritu Santo, sino un otorgamiento de su poder para desarrollar nuestra vida cristiana. Ahora que hemos nacido a una nueva vida, esa vida tiene que comenzar a desarrollarse en nosotros. Es la continua operación del Espíritu de Dios morando en la vida del creyente. Creo que decimos muchas veces que el Espíritu Santo en este tiempo viene a ser morada en nuestros corazones. Y Él no solamente viene para estar allí, sino para obrar en nuestra vida, para poder hacer la obra que Dios le ha encomendado. Esta nueva vida que recibimos en el acto de la regeneración necesita ser renovada en forma permanente por la acción poderosa del Espíritu Santo. Y esto es algo interesante. Necesitamos que el Espíritu de Dios continuamente esté renovando, fortaleciendo nuestra vida. Dice el apóstol Pablo algo maravilloso cuando le escribe a la segunda carta a los Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjese la obra que hace el Espíritu Santo. Nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, porque debemos ser hechos conformes, como dice la palabra, a la imagen de Cristo. Y esto es algo muy importante. Amén. ¿Quién realiza esta obra? Es el Señor, a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. Todo esto lo recibimos del Señor. El versículo 6 del texto, que es el texto base de nuestro mensaje, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente, hablando del Espíritu, por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está, qué maravilloso. El último versículo, el 7, dice dos cosas puntualmente que quisiera que miremos rápidamente. Primero dice el versículo 7 que fuimos justificados por gracia, es decir, hemos alcanzado la justificación. Cuando leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, y a vosotros, que somos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mira, acá hay algo interesante. Nuestros pecados fueron sobre Jesús, sobre Él, y su justicia fue imputada a nuestro favor y ahora somos declarados justos ante Dios. Y esto es algo que debemos comprender. Amén. Nuestros pecados fueron sobre el Señor y su justicia, la del Señor, nos fue imputada a nosotros para que seamos declarados justos delante de la presencia gloriosa del Señor. Esta es una realidad maravillosa que debemos saber y que debemos comprender. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, justificados pues entonces por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como última cosa, el texto 7 dice que somos herederos de la vida eterna, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí hay algo interesante. La vida eterna es una referencia a la divinidad de vida, más que a la duración de la vida. Muchas veces cuando hablamos de la vida eterna pensamos en la duración de la vida eterna, ¿no? Por la eternidad. El Nuevo Testamento menciona la vida eterna como una posesión presente, como algo que recibimos ahora cuando creemos. Hay un texto muy hermoso. Jesús dijo allí en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, alcanzará, no, dice tiene vida eterna. Y no vendrá, no será condenado, no vendrá condenación, mas ha pasado, es un hecho, de muerte
a vida. Ya estamos viviendo, en este caso, la vida eterna. También, por supuesto, como una recompensa futura, la vida eterna. Y ahí estamos pensando en aquel tiempo cuando estemos en la presencia del Señor y que el Señor nos venga a buscar y estaremos con el Señor para siempre. Allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí estamos refiriéndonos entonces a aquella vida futura, cosas que todavía no se han cumplido porque estamos esperando la venida del Señor y poder entrar en esa relación de comunión eterna, gloriosa, en la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor, qué cosas había en nuestra vida, que podamos recordar el gran cambio que se ha producido y se debe producir y se debe seguir produciendo en nuestra vida, para que haya realmente un gran contraste entre mi vida pasada y mi vida actual, entre la vida sin Cristo y la vida con Cristo, entre la vida en el mundo y ahora la vida en el camino del Señor. Y que de esta manera realmente nos gocemos en el Señor y podamos realmente anunciar este mensaje del Evangelio, para que aquellos que están como estábamos nosotros en tantas situaciones que no podíamos resolver, ellos puedan también alcanzar esta bendición y puedan recibir esta salvación maravillosa que solamente el Señor puede obrar en la vida de una persona. Que el Señor los esté bendiciendo, atesoremos la palabra de Dios en nuestros corazones, pongámosla por obra y anunciémosla, porque hay muchas personas que todavía no son salvos, que todavía no han conocido al Señor, que todavía están viviendo como vivíamos nosotros antes, pero el Señor tiene reservadas cosas maravillosas para cada uno que se acerca a Él de corazón y con fe. Que el Señor los bendiga ricamente y vamos a seguir alabando al Señor, así que vamos a cantar nuevamente algún coro y que la gracia del Señor pueda estar inundando cada corazón. Que Dios los esté bendiciendo. Amén.
Y bueno, llegando ya al término de nuestra reunión, agradecidos porque el Señor estuvo en medio nuestro, agradecidos porque Él a lo largo de toda esta semana, si bien hemos tenido que pasar por algunas dificultades, Él estuvo presente y estuvo sosteniéndonos en todo momento. Así que estamos muy gozosos de poder ser parte del cuerpo de Cristo, de formar parte de esta iglesia donde el Señor nos ha puesto. Y ahora les quiero decir que a partir del domingo 15, la programación del día domingo va a cambiar un poquito sus horarios. El desayuno del domingo a la mañana, en lugar de ser a las 10:30, va a ser a las 10. Y la reunión o el culto de la noche, en vez de ser a las 22 horas, va a pasar a las 21. Así que vamos a estar anunciándolo a lo largo de la semana para que todos puedan estar enterados de este pequeño cambio de horario. Igual las transmisiones durante la semana, todas van a seguir a las 22 horas. Y el domingo va a ser a las 21 y a las 10 de la mañana el desayuno. Así que estamos contentos y gozosos por esto que el Señor nos permite hacer en este tiempo y agradecidos por su gran amor y por su gran misericordia. Vamos a orar, vamos a estar todos ahora unidos en oración y vamos a pedir a Dios su bendición, que la gracia de Dios pueda estar obrando en cada vida, que esta próxima semana que tenemos por delante pueda ser de bendición, que el Señor nos dé la gracia, la fortaleza, la sabiduría y todo lo que necesitamos para poder emprender esta semana y tener una semana de bendición y de victoria. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, para poder estar realmente agradeciendo todas las bendiciones que tú nos das día tras día, Señor. Gracias por esta reunión que hemos podido compartir con todos nuestros hermanos y que tu gracia divina, Señor, pueda seguir obrando, Señor, en cada corazón y que a través de tu palabra tú sigas hablando a los corazones para que podamos, Señor, estar firmes en tu camino. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, cada hogar, cada familia, Señor, que tú, Señor, estés bendiciendo. Si hay alguien que está enfermo, que tú lo sanes. Si hay alguien que está angustiado, deprimido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar obrando y dándole la plena libertad. Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos y desde ya gracias por todas las bendiciones recibidas. En el nombre poderoso de Jesucristo y para su gloria. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Hermanos, les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga ricamente.